¿ya? Y durante esta semana he estado compartiendo, yo sé que, bueno, lo compartí el día viernes, ayer tuvimos un retiro con el liderazgo, se lo compartí allá, y, y creo que es un poco el fundamento de lo que quiero compartir hoy día. Y este pasaje está en el Salmo 119, versículo 56, pero en la nueva versión latinoamericana, y dice algo así, dice, se ha hecho parte de mí el guardar tu palabra. Y eso lo encuentro profundo, porque ya guardar la palabra no es algo que yo hago, no es un momento que yo tomo, sino que es parte de mí. Y eso está diciendo, se ha hecho parte de mí guardar tu palabra. O sea, no es algo que yo tengo que ni siquiera disciplinar, no es algo que yo tengo que fomentar o algo que tengo que motivar, sino que se ha hecho de mí. Así termina ese pasaje. Se ha hecho parte de mí el guardar tu palabra. Entonces, cuando yo veo esto y cuando siento y sentía el peso de este pasaje, me venían a la memoria tantas cosas que hemos estado compartiendo y, y que veo que la intención de Dios, que cada palabra que escuchamos no sea algo que lo mantengamos aquí, y ni siquiera aquí, sino que sea parte de nuestro ser, de nuestra existencia. Porque muchas veces sabemos muchas cosas y muchas veces declaramos cosas y nos afecta el corazón. Pero otra cosa que sea parte de mí. Me logro explicar algo que ya es parte de mi esencia. Y esa oración decía David, se ha hecho parte de mí el guardar tu palabra. Entonces, teniendo ese fundamento, empecé a recorrer tantas cosas que hemos compartido en este tiempo. Y hoy día quiero hablar, ¿me ver si funciona esto? Sí, quiero hablar del gobierno de Dios. Y le puse gobierno de Dios, en nuestro lenguaje hablamos mucho del reino de Dios. ¿Ya? Pero yo creo que a nosotros nos hace más sentido hablar de gobierno. ¿Ya? Nosotros tenemos una cultura de reino. Entonces, hablar de gobierno, y en el fondo, reino de Dios significa que Dios gobierna, ¿ya? Y yo quiero hablar un poco de eso, y quiero, como les digo, voy a hacer un recorrido de lo que he estado compartiendo durante mucho tiempo, y vamos a leer varios pasajes. Dice esta mano arriba, eso es Lucas 16:16, si no me equivoco. Si alguien lo corrobora ahí para que corrija esa cita. Lucas 16:16. Me parece que sí, es eso, ¿cierto? Ya. ¿Ya? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Otra versión dice, sufre violencia. Y yo creo que no hay nada más violento que arrepentirse. ¿Ya? Sí, no hay nada más violento que confrontarse a Dios. Porque eso es algo violento, que cambia toda tu forma de percibir la vida. Entonces dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aquí Jesús está uniendo las cosas. Está diciendo que, dice la ley y los profetas, que en el fondo es el Antiguo Testamento, dice, eran hasta Juan. Y de ahora en adelante dice que es anunciado el reino de Dios. Y abajo lo que está diciendo que no está descartando lo anterior. Eso dice, ¿ya? Pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es decir, está diciendo que la ley y los profetas eran hasta Juan, está hablando de un término de algo y un comienzo de algo nuevo. Dice, y desde ahora, es decir, desde Juan y los profetas, desde ahora, el reino de los cielos es anunciado, pero no está eliminando lo anterior. Si uno ve el Antiguo Testamento da luces de lo que iba a suceder. De hecho, todos los judíos esperaban un Mesías, esperaban un rey, fundamentado en lo que decía el Nuevo Testamento. Lamentablemente, en Juan 1 dice,
Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Estuvo en medio de ellos y no se dieron cuenta que era el Mesías que tanto esperaban. ¿Ya? Entonces, aquí hay un antes y un después. Y gracias a Dios que nosotros somos parte del después. ¿Saben por qué? Jesús le dijo en una oportunidad a quienes lo escuchaban: ¿cuántos profetas, cuántos hombres de Dios quisieron escuchar lo que ustedes están escuchando? Eso les dijo Jesús a la multitud. Lo extraordinario de esto es que los que estaban escuchando, miren los pajaritos que están, miren las aves del cielo que no trabajan, miren los niños del campo con toda su belleza, y un Salomón se vistió como uno de ellos. Y de repente el Evangelio y el reino de Dios lo hacemos tan complicado cuando Jesús decía que los niños, si no éramos como niños, no podíamos ver y percibir el reino de Dios. Entonces, para mí ha sido, como les digo, un despertar en tantas cosas y en volver a ver tantas cosas. Y hay pasajes, hoy día vamos a ver muchos pasajes. Miren, hablando, esta era la esperanza que tenía el pueblo de Israel, que tenían los judíos. Isaías 2:4, hablando del tiempo futuro, decía: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Está hablando de un tiempo futuro. Y esa es la esperanza que tenían los judíos. Esta misma profecía, si no me equivoco, sale en Miqueas 4:2, o por ahí. ¿Sí? Sale la misma profecía. En Joel sale invertida. ¿En qué sentido? Dice: despiértense los valientes, es tiempo de guerra. Y que diga el débil, fuerte soy. Eso dice en Joel. Y dice más adelante, dice: transformen sus herramientas en armas. Está diciendo todo al revés aquí. Dice: transformen las rejas de arado en espada. Está todo. Y yo creo, y siempre comparto eso, yo creo que ese es nuestro presente. Y en el mismo capítulo de Joel, el capítulo 3, dice: porque hay mucha gente en el valle de la decisión. Es muy interesante verlo así. Y yo creo que esa es nuestra realidad hoy día. Y el Señor nos está diciendo que el débil diga que es fuerte. Otra versión dice que los fuertes animen al que es débil y levántenlo, instruyenlo, enséñenlo. Y yo creo que tenemos herramientas. Quizás no tenemos rejas de arado, como dice ahí, ni hoces, pero sí nuestros dones son una herramienta en las manos de Dios. Y yo siempre les digo a los músicos, como músicos, el tocar es una herramienta, el don impartido que es una herramienta que se debe transformar en un alma. Cuando nosotros adoramos, pasa algo en el cielo, pasa algo espiritual, porque la adoración, la alabanza es un arma, es un arma. Nuestros dones son armas. Entonces, como decía el versículo anterior, la ley de los profetas eran hasta Juan, un quiebre. Ahí hubo algo, hubo un cambio. Más, Isaías también más adelante dice: morará, un pasaje muy conocido, morará el lobo con el cordero, ¿cierto? Y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Está hablando de un final, de un tiempo final. Nosotros estamos viviendo en el entremedio. ¿Ya? Aquí no estoy poniendo en juego ni discutiendo la salvación. ¿Ya? No tiene nada que ver con eso. La palabra dice que somos justificados por la fe. Ya la justificación no tiene ya nada que ver con nosotros. Dice que somos justificados por la fe. Y hablando de los últimos tiempos, dice que vamos a ser glorificados cuando estemos cara a cara con Él. Pero hoy día, en este intermedio, estamos viviendo el proceso de santificación. Y la Biblia dice que debemos ser santos porque Él es santo. Y ese es el proceso que vivimos hoy día. Ese es nuestro horizonte, nuestro caminar, ser santos porque Él es santo. No ser santurrones, ser santos.
¿Saben? Porque a veces, y cuando me refiero al término santurrón, creo que los fariseos eran santurrones. Y muchas veces nosotros queremos meter a Dios en un cubo, encasillamos a Dios. Y vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es Dios. Somos santurrones. Y vivimos bajo normas, esto sí, esto no, santurrones. Estad libre con la libertad que Cristo los hizo libres. Y no estén nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. Los religiosos eran esclavos de su religión. Por eso que Jesús dijo eso. Por eso que Pablo repetía esto. Estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y no vuelvan a estar sujetos a un yugo de esclavitud. Y saben, muchas veces el vivir como santurrón es un síntoma de que aún somos esclavos. Y no somos libres, no disfrutamos de la libertad que Cristo nos ha dado. Entonces, dentro de todo este contexto, de esta espera de los israelitas, aparece Jesús. Y después que va a ayunar, aparece Jesús y aparece diciendo esto. A predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse es un cambio de actitud mental. Y algo interesante, si nosotros analizamos esto, no es porque nosotros nos arrepintamos que el reino se acerca. Es porque el reino se ha acercado, necesitamos arrepentirnos, que es distinto. ¿Logran notar la diferencia? Porque muchas veces nos enseñamos de esta manera y oramos de esa manera. Y creemos que arrepintiéndonos vamos a lograr el favor de Dios. No, el favor de Dios ya está. Lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Arrepiéntase porque el reino llegó. No es que arrepiéntase para que venga. No, el reino llegó. Arrepiéntase porque el reino ya está. Eso cambia nuestra perspectiva de vida. ¿Me están siguiendo, cierto? No sé qué más, anoté tantas cosas que... me encanta este pasaje. Y quiero hablar, como les digo, del gobierno de Dios. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán grandes? Insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Ya? El 36 dice, pero los que están entre medio dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y dice en el 36, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Está hablando un rey. Y yo creo que aquí debemos entender muchas cosas. Y yo creo que el concepto de reino, de gobierno de Dios, lo debemos entender de una manera muy clara. Cantamos muchas veces, tú eres mi rey y tú eres mi señor. Cuando estamos declarando que eres rey, estamos hablando de autoridad, que eres rey, es soberano. De él es toda la gloria. Eres rey. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de territorio. Él es dueño de todo. Entonces es rey porque gobierna, pero es Señor porque es dueño de todo. ¿Se logra entender la diferencia? ¿No? Y yo creo que por eso nos dice que nosotros somos reyes y no somos señores, somos sacerdotes, porque somos administradores de lo que es rey. Esa es la diferencia. Él es rey y señor, nosotros somos reyes y sacerdotes, porque en realidad no tenemos nada. Y si tenemos algo, lo tenemos de él. Es interesante cuando uno logra entender esto. Rey de reyes, señor de señores. Nosotros somos reyes, pero somos señores. No tenemos nada. Ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque como dice él, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. Cambia la perspectiva. Por eso les digo que es tan importante entender esto, tenerlo guardado en el corazón. Y como decía David en el Salmo 119, 56, se ha hecho parte de mí el guardar tu palabra. O se ha hecho parte de mí el creer tu palabra. Se ha hecho parte de mí entender quién eres tú y quién soy yo en ti. Se ha hecho parte de mí, es decir, no es un concepto aquí, no es un concepto ni siquiera guardado aquí emocionalmente, es parte de toda mi vida, de toda mi vida.
has sido hecho parte de mí. Recuerda tu palabra. ¿Cuántos podemos clamar así? Yo quiero llegar a la profundidad del conocimiento de Dios para clamar así. Es parte de mi vida, Señor. Es parte de mí. Ya ni siquiera tengo que esforzarme porque es parte mía. Oh, profundidad de mi riqueza. Hace casi 3000 años, yo creo que esto también empieza a alumbrar con otras luces. Salmo 8, David dijo: cuando miro los cielos, lo más probable es que pastoreando en una noche estrellada, empezó a mirar los cielos. Dijo: cuando miro los cielos, obra de tus dedos. Salmo 8. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? ¿O qué soy yo para que tú te acuerdes de mí? Y dice: sin embargo, le has hecho poco menor que los ángeles. Yo creo que les dije en una oportunidad, la traducción ahí de ángeles en realidad es Elohim. Y lo que está diciendo, Elohim es un nombre propio de Dios. Entonces lo que está diciendo, le has hecho al hombre un poco menor que Dios. Y dice: y lo coronaste. ¿A quiénes se coronan? A los reyes, a los reyes. Y lo coronaste, dice, de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las bestias de los campos y todo, dice, las aves de los cielos, los peces del mar. Todo cuanto pasa por ahí, tú lo hiciste señorear. Está hablando de autoridad, está hablando de reino. Entonces, ahí encontramos nuestra identidad mirando la grandeza, el gobierno de Dios. Cuando miro los cielos, digo, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Lo interesante de este Salmo 8, es que comienza y termina de la misma forma. Y yo creo que eso le da el marco a toda esta declaración de David. Y comienza: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y después empieza a declarar. Y termina de la misma forma: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Escúchame, nuestro principio y nuestro final está en reconocer quién es Dios. Y eso le da sentido a todo lo de entre medio de ese salmo, que quiénes somos nosotros. Que a veces nos miramos en menos, es un problema nuestro. El Señor está declarando otras cosas de nosotros. Y eso es un problema nuestro, no de Dios. No de Dios. Hay 3 eventos. Nosotros en la teología del reino, como Iglesia Viña, creemos en esto. Y como Jesús decía en Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde ahora se predica o se anuncia el reino de los cielos. Hay 3 eventos que son fundamentales en esto. Y el primero de estos eventos es la cruz. Juan 12, 31 al 33 y Marcos 10, 45 hablan de esto. En el pasaje de Juan dice algo que sí, que ahora el príncipe de este mundo está siendo juzgado. ¿Ya? Y después en el otro da esta idea de que por su sangre, por su sacrificio, nosotros hemos sido liberados. Entonces la cruz es uno de los eventos que marca esto que dice Jesús. Esto era hasta aquí, a partir de ahora esto es diferente. Y eso diferente está relacionado con estos 3 eventos que son fundamentales. La cruz, que significa que somos limpiados y que tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida está relacionada con la resurrección. Porque si morimos con Él, también resucitamos. ¿Ya? Y habla de este evento de la resurrección como el ingreso a la vida eterna. A la vida eterna. Espiritualmente somos eternos. ¿Sí? Entonces está, como les digo yo no, a mí me emociona esta cuestión de empezar a ver y a escuchar lo que Dios está declarando. O sea, si no le creo lo que Él está declarando, ¿a quién le creo? Y Él está diciendo esto. Y Pentecostés es el otro hecho importante con respecto a este anuncio que hizo Jesús. Y en Pentecostés se cumplen muchas promesas del Antiguo Testamento. Y no sé si
Miren, como digo, anoté cualquier pasaje, tengo quisiera compartir tantas cosas, pero quiero llegar a un orden, ¿ya? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice, que no tienen excusas. Le está diciendo a los hombres. Esto tiene mucha relación con el Salmo 19, que dice que los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. El firmamento dice que anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otros días. Una noche declara a otra noche sabiduría. Y dice, no hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Pero dice, más por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, perdón. Lo que está diciendo ahí es que hay una revelación, que la creación por sí misma es lo que vio David. La creación por sí misma está diciendo que hay un Dios que gobierna, que tiene el control de todas las cosas. Si hay alguien que puede tener control de todas las cosas, incluso control de nuestra vida, es el Señor. Es el Señor. Pero muchas veces vivimos de acuerdo a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que todos hacen. Entonces, por eso tomaba sentido esta palabra. Se ha hecho parte de mí el guardar o el creer tu palabra. Y quiero vivir de esta manera. Se ha hecho parte de mí. Parte de mí el creer tu palabra. Sigamos. Perdí el orden de todo lo que quería decir, pero bien. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Hablamos de ley, hablamos de gobierno. Hablamos de ley, hablamos de que alguien pone ley, que alguien rige, que alguien gobierna. En los versículos anteriores, ahí está, del 5 al 6, los anteriores dice algo así, que las olas del mar alaben al Señor, que todo habla de la creación, que los ríos, que la luna, que el sol, que alaben al Señor. Eso dice. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, hay que leer. Son 4 versículos anteriores a lo que dice aquí. El uno dice, alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alaben desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, todos los ejércitos celestiales, alábenlo sol y la luna, alábenlo todas las estrellas brillantes, alábenlo los altos cielos. Y después dice esto, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y dice, y fueron creados. Él los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Dios gobierna, puso ley. Y en esto quiero avanzar un poco. No, eso es para después. Entonces, podemos ver, aquí está hablando de la creación, ¿cierto? Está hablando de la creación. Y podemos decir que Dios gobierna a través de leyes. Dios gobierna a través de leyes. El reino animal, Dios lo gobierna a través de las leyes del instinto. ¿Ya? Muchas veces decimos nosotros las leyes de la naturaleza. La naturaleza no tiene leyes. Dios puso leyes que la naturaleza sigue, que es distinto. ¿Ah? Y hablamos de la ley de la naturaleza. No, la naturaleza no tiene leyes. La naturaleza vive de acuerdo a las leyes porque Dios la creó. El reino animal también vive y es gobernado a través de las leyes del instinto. Y yo siempre creo que he compartido algo de esto. A mí me llama la atención. Hay un pez, el pez arquero, que es un pez que hace una burbuja debajo del agua y cuando se separan los insectos en las ramas, él tira la burbuja y les pega. Pero hay un problema. Hay un problema. Hay un efecto en el agua que se llama el efecto de refracción, ¿cierto? Si tú metes un lápiz, que no lo voy a meter porque estoy tomando aquí, tú ves el lápiz quebrado. Es decir, ¿quién le enseñó a este pez que si ve el insecto allá, dispara para allá? Porque hay un efecto de la refracción. Las cosas no están donde están aparentemente.
Pero él sabe que en vez de despegarle allá, le dispara para allá. ¿Quién le enseñó eso? Hay una araña que me llama mucho la atención, una araña en el desierto, que ella hace su madriguera en la arena y escoge piedras y las pone alrededor y les pone telaraña hacia abajo. Ya, para cosa que cuando algún bicho pasa por el lado, siente la vibración y sale a atacarlo. Pero ¿saben lo particular de esto? Es que la araña escoge puras piedras de cuarzo. ¿Quién te enseñó que el cuarzo transmite y es más sensible a las vibraciones? ¿Quién te enseñó que el cuarzo emite pulsaciones? Bueno, ellas saben. Y así podríamos nombrar tantas cosas. ¿Quién les dice a los salmones que tienen que volver a desovar al lugar donde nacieron? Después que hayan recorrido miles de kilómetros en el mar, vuelven al lugar donde nacieron. Dios gobierna a través de leyes. Y Dios gobierna también. Ustedes saben, por muchos saben que a mí me encanta la física. Me gusta mucho. Fui muy bueno en mi tiempo de estudio en física. Fui ayudante en la Universidad de Física, no de educación física, de física aplicada, de física cuántica también. Y Dios gobierna el universo y lo visible también a través de leyes. Y yo creo que hay algunas cosas aquí, por ejemplo, hay cosas que están establecidas por Dios y todo se rige por leyes establecidas. Ustedes saben, en la línea del Ecuador, la velocidad lineal de la Tierra, es decir, la velocidad que hay en el extremo de la Tierra en la línea del Ecuador, son 1667 kilómetros por hora. O sea, si uno de pensar, yo estoy parado y salgo volando. Pero hay otra ley que es la ley de gravedad que nos mantiene pegado aquí. ¿Saben? Si variara la velocidad solamente en 1 kilómetro, generaría una catástrofe. Lo mismo que la Luna. Si la Luna se acercara un par de kilómetros, provocaría un efecto en las mareas que estaríamos todos a huevo aquí. Hay leyes que el universo sigue. Me acordaba de la historia, por eso me gusta mucho la física, Nicolás Copérnico, que fue quien descubrió el sistema solar y que dijo, no, todo gira alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. Y sabe, después tuvo que retractarse. ¿Sabe por qué? Porque iba a descomulgar de la iglesia. Porque estaba diciendo una herejía. Miren, ¿cuántas veces como religiosos no hacemos lo mismo? O sea, si Dios está diciendo algo que no cuadra conmigo, no es de Dios. En el fondo eso es lo que le dijeron a Nicolás Copérnico. Y tuvo que renegar de lo que en realidad es una verdad. Pero después dijo, y sigue girando. Claro, le dice, te vaya a quedar vaqueado, ¿verdad? ¿Me entienden? En tantas cosas, la velocidad del sonido es simplemente 1225 kilómetros por hora. Si un avión pasa esa velocidad, se llama, hay un efecto que dice que rompe el sonido y se forma, no lo voy a explicar, pero hay una explosión, ¿ya?, de aire que incluso si pasara un avión aquí a esa velocidad, nos rompería hasta los vidrios. ¿Ya? Porque se rompe a una ley. La ley de la gravedad es la que nos mantiene pegados aquí, pero hay otra ley que hace que los aviones despeguen, ¿ya? Que es la aerodinámica, ¿verdad? Y que a cierta velocidad, ustedes saben, miren, en el aeropuerto, en la pista hay marcados ciertos puntos donde el piloto sabe que en ese punto tiene que llegar a cierta velocidad. Si no llega a esa velocidad, no va a despegar nunca. Porque a esa velocidad, con las condiciones normales del viento, el viento ejerce una presión en las alas que lo hace elevarse. Por eso que a veces, bueno, estamos aquí en el aeropuerto, a veces los aviones despegan hacia allá y a veces despegan hacia el otro lado. Porque depende del viento. Porque tiene que dar una condición de velocidad del avión con el viento necesaria para que el avión pueda despegar. La ley de gravedad nos mantiene aquí, pero la ley de la aerodinámica nos hace despegar del suelo. Y despegando del suelo ya son otras leyes que rigen. ¿Y cómo es la similitud? Si nosotros vivimos aferrados a la tierra, no, regimos bajo ciertas leyes.
Pero si empezamos a elevarnos en lo espiritual, son otras leyes las que empiezan a regir. Y cuando rigen otras leyes, yo puedo amar a mi enemigo, puedo poner nuestra mejilla. Son otras leyes que se las vivimos pegados al piso en lo natural, no nos cuadran. Para vivir de esa manera, tienen que gobernar otras leyes en nuestra vida. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, tan importante. Y así hay tantas cosas. La aceleración de gravedad que en la aceleración que nos tiene apegada a 9,8. Y es así. La velocidad de la luz es 100 kilómetros por segundo. Yo sé que esto es difícil dimensionar, pero viajando a esa velocidad, en 2 minutos estamos en la luna. En 8 minutos 26 estamos en el sol. 8 minutos. El telescopio Hubble, ha descubierto cosas que están a 23 millones de años luz. ¿Saben lo que significa eso? Viajando a la velocidad que nos demoramos 8 para llegar al sol. Dice que el telescopio ha descubierto cosas viajando a esa velocidad 23 millones de años. Es difícil entenderlo. Y Dios gobierna. Viajando a esa velocidad, nos tardaríamos 4,5 años luz en llegar a la estrella más cercana a nuestro sistema solar. 20 años luz llegamos a la Osa Mayor, esa estrella que dirigía a los navegantes, viajando 20 años luz. Podemos dimensionar, yo sé que es un poco difícil. A 2 millones de años luz está la galaxia más cercana. ¿Ya? A 2 millones de años luz está la galaxia más cercana, Andrómeda. Ya, mi intención esta no es que salgan de aquí a comprar entradas para ver la guerra de la galaxia o a ver viajes a la estrella. ¿Ya? Es para que admiremos y veremos la grandeza de Dios, cómo Dios gobierna todas las cosas. Y así como gobierna en lo grande, también gobierna en lo pequeño. ¿Hay algún bioquímico o algún biólogo aquí? No, si hubiera alguno, sabe lo que significa el número 6,22 por 10 elevado a 23. A menos 23. Esa es la cantidad de partículas que hay en un mol. Y esa es una constante para todos los elementos químicos. Y la química se basa en esas constantes. La temperatura absoluta son menos 23 grados Celsius o 0 grados Kelvin. No hay temperatura más baja del universo que esa. Y la física se rige en base a eso. ¿Quién puso esas leyes? Dios. Nos vamos a lo ínfimo. No, los voy a aburrir aquí. Miren, si un átomo fuera del porte de una pelota de tenis y lo pudiéramos tener en la mano, nosotros no cabríamos en nuestro sistema solar. Tú como persona sosteniendo no cabrías. Y Dios gobierna a los átomos de la misma manera que gobierna el universo. Los electrones giran alrededor del núcleo a 300 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. ¿Y saben cuando el hombre intervino ahí? Generó una bomba atómica. Sacó del orden algo que estaba establecido por Dios. Es interesante cuando uno empieza a ver de esa manera. Ahora, con todas estas cosas, con todo esto que les hizo, Dios podrá gobernar nuestras vidas. Amén. Sus leyes serán buenas para nosotros. Si Él gobierna todo así a la perfección, ¿podrá gobernar nuestras vidas? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? Nosotros somos el problema. Nosotros somos el problema. Y sin el Espíritu Santo no podemos hacer esto. Lo interesante de todo esto, que para nosotros es imposible, pero Dios nos dio las herramientas. Dios nos dio las herramientas. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo por dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Con un propósito, ¿para qué? Para que anden en mis ordenanzas. Es decir, para que sean
regidos y gobernados por mi ley. Eso significa, para que arden y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Creo que el mismo Ezequiel sí, dice algo similar y dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. ¿Saben? No hay otra forma de vivir y de ser gobernado por Dios, a no ser que vivamos de acuerdo a su palabra, pero primero que nos dé su espíritu para nosotros entender y vivir. Amén. Por eso que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, porque no hay otra forma de vivir esta vida del reino con leyes distintas. Con leyes distintas. No hay otra forma de vivirlo que no sea así. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No solamente va a cambiar el corazón, sino que va a poner su espíritu. ¿Con qué propósito? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso significa el gobierno de Dios. Si Dios, necesita la palabra correcta, está capacitado para gobernar todo, ¿por qué nosotros somos tan complicados? Cuando Él ha dispuesto todo, dice que nos cambió el corazón, que puso su espíritu en nosotros. Pero nosotros seguimos de otra manera, viviendo nuestro. Lo que yo creo, lo que yo pienso, es que siempre lo han hecho así. Es que todos lo hacen así. Es que yo pensé que era así. Yo creí que era así. ¿Y cuántas cosas tenemos muchas veces en nuestra vida, o no? Es que a mí siempre me resultó así. Dios quiere gobernar nuestras vidas. Dios quiere gobernar nuestras vidas. Y aquí está el cumplimiento de esta promesa que acabamos de ver, que aparece en Joel y que está diciendo Ezequiel, Hechos 2:17. Dice, y en los tiempos y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo dice, los ancianos tendrán sueños. Dice otra cosa. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y eso es una realidad que tenemos que vivir hoy día. Esa es nuestra realidad. La ley y los profetas llegaron hasta ese punto. De ahí en adelante estamos viviendo esto. Estamos viviendo esto. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir las leyes del reino de Dios. Sin nacer de nuevo no podemos vivir estas leyes perfectas. Es imposible. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay otra forma de vivirla. No puedes amar a tus enemigos, no puedes practicar la ley del dar, no puedes practicar ni poner tu vida bajo el control de Dios. Para vivir en el reino o para vivir en el reino de Dios, necesariamente tenemos que arrepentirnos y tener una revelación del Espíritu Santo. No hay otra forma. Las leyes del reino no son frías, incluyen tu vida, incluyen tus propósitos. Eso es lo que está diciendo ahí. No son leyes frías que obedecen así como la naturaleza. Son leyes que incluyen tu vida, tu corazón, este nuevo corazón, tu propósito, tu familia, tus sueños, todo. Pero yo vivo mi vida. ¿O no? Pero Dios nos está llevando a esto. Dios nos está llevando a esto. No necesitamos conocimiento intelectual. Yo les conté esto para que tuviéramos una pequeña visión de cómo Dios controla todo. Y no ser capaz de controlar mi vida. Tan duro soy. Tan porfiado soy. No necesitamos un conocimiento intelectual. Necesitamos este conocimiento que viene a través de la revelación. De tanto estar con Dios, empiezo a saber quién soy yo en Él. Como dice Romanos 8:16, el Espíritu
con mayúscula da testimonio del Espíritu de que soy hijo de Dios. El amor de Dios nos lleva a eso. El gobierno de Dios comienza a ser parte de ti cuando tú rindes tu vida a Él. Y yo creo que muchos que llevamos tiempo, a veces mismos vivir en nuestra pinta, si somos honestos así. Lo que yo creo tomando parte. Pero un rey demanda todo. Y aparte es dueño de todo. Hay un salmo que dice, Señor, de lo recibido de tu mano, hoy te damos. No que yo doy, no, de lo que tú recibiste más. Al final de cuentas es eso. Hay una canción, me acordé el otro día de, dice Magael Carnet, ¿ya? Hay un cantante argentino, Jairo. Sí, y hay una frase de una canción que dice, el que nunca... No, y decía en una parte, claro, nosotros humanamente luchamos por la libertad, ¿ya? ¿Cierto? Queremos ser libres. Queremos ser libres. Bueno, hay una sola manera de ser libres, y lo sabemos. Bueno, Jairo en una parte de su canción decía, aquel que nunca supo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Y yo pensaba en esto, la manera de ser libre nosotros es estar encadenados al corazón de Jesús. Una canción del estribillo decía, amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer con quien soñar, y compartir con me gustaría que cantaran la adoración así. Ahí salió todo, ¿eh? Con coreografía. Queridos, no hay manera de vivir en libertad que no sea aferrados al corazón de Jesús. No hay manera de vivir la libertad de estar aferrados al Padre. Eso dijo Pablo. Está firme con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. Jesús nos dijo de otra manera, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Cuál es la verdad? Estar sujeto a Dios. ¿Cierto? Humanamente es como extraño. O sea, para ser libre tengo que estar amarrado a Dios. Bueno, esto es así. Es así. Para ser libre, la forma en que yo puedo ser libre es vivir de acuerdo a la ley que Dios ha establecido en mi vida. Aquel que nunca supo amar, no sabe qué puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Entonces yo quiero hoy día, como quizás no fue un compartir apelando a todas emociones, nunca va a ser mi intención esa. Sí que Dios nos rompa la cabeza, nos rompa los esquemas, nos saque los paradigmas. Somos llamados a ser santos, como le digo, no santurrones, a disfrutar la vida que Dios nos ha dado. A disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Hay leyes y que son buenas y que vale la pena. Amén. Por esta causa muero día a día, decía Pablo. Por esta causa muero día a día. Para que el reino de Dios y la vida de Dios crezca en mí. ¿Sí? Toman sentido tantas palabras. Desvístanse del hombre viejo para vestirse del nuevo. Nosotros queremos ponernos la ropa nueva encima de la vieja. ¿No? ¿O no? O me saco los pantalones y la camisa más vieja me la dejo. Hemos sido llamados. Somos nueva creación, dice la Biblia. Somos una nueva creación. Y al ser una nueva creación, nacemos con leyes distintas. Y eso es lo que he querido transmitir. Si han nacido de nuevo, ya son otras leyes las que gobiernan.
El problema es si tú quieres vivir de acuerdo a esas leyes que Dios está diciendo. Y que más encima te puso un corazón distinto y te la escribió aquí. Amén. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Me comprometo a hacer la segunda parte de esto porque me quedan muchas cosas afuera. Pero cuando uno logra entender esto, logra entender muchas cosas cuando Jesús hablaba del reino de Dios. ¿Ya? Amén. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por tu palabra. Señor, y mi oración ha sido estos días, y quiero que sea la de mis hermanos, se ha hecho parte de mí el creer y el vivir tu palabra. Es parte de mí, Señor, creer y vivir tu palabra. Señor, oro para que tu Espíritu Santo traiga una revelación fresca a nuestras vidas, Señor. Queremos vivir de acuerdo a lo que tú diseñaste en perfección desde el comienzo, Señor. Dios mío, nos arrepentimos de tantas veces querer las cosas a nuestra manera, Señor. Querer hacer las cosas a nuestra manera. Por costumbre, por lo que sea, Señor. Dios mío, oro para que tu Espíritu Santo traiga una revelación fresca hoy día a nuestras vidas, Señor. Y que cada vez que miremos la creación nos acordemos de ti, Señor. Como David. Señor, ven a llenarnos de tu presencia, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor, nuestros oídos. Toca nuestro corazón, Señor. Queremos vivir esa promesa declarada para nosotros, Señor. Que ya no sea una promesa, sino que sea una realidad. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha oído, cosas que ni siquiera han subido a nuestro corazón, son las que tú tienes preparadas, Señor. Que empecemos a vivir esa realidad hoy día en nuestras vidas, Señor. A pesar de nosotros. A pesar de nosotros, Señor. Que venga tu reino a transformar nuestras vidas, Señor. Y que nunca seamos igual. Que cada día crezcamos, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Solamente tenemos que avanzar. Yo les conté, si les conté, díganme que sí, no se las cuento. Una anécdota de una batalla que tuvo Napoleón. No sé si les conté. ¿Sí? No. Ya no se las cuento. No se las cuento entonces. ¿Sí? Por ahí hay... No, una vez se cuenta, ¿sí? En una de todas las batallas de este gran emperador, Napoleón, que fue nombrado, no me acuerdo en el año por tanto, como rey de Italia, en una de sus batallas, bueno, ustedes saben, en ese tiempo en las batallas, los generales todos se ponían en partes altas y miraban cómo las tropas peleaban y todo esto. En una de esas batallas estaban siendo arrasados los ejércitos de Napoleón. Y él llamó al clarín, al que tocaba la trompeta, y le dijo, toca retirada. Y el compadre no hacía nada. Toca retirada. ¿Y saben lo que dijo él? Pero usted nunca nos enseñó a tocar retirada. Entonces le dijo a Napoleón, toca lo que sea. Y empezó a tocar. ¿Y saben cuando empezó a tocar? Que era lo que se sabía que era atacar. Las tropas pensaron que habían compañeros que venían a ayudarles y tomaron energía y al final ganaron. Ganaron. Y yo siempre les digo, hay un clarín que es el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón, que tampoco sabe tocar retirada. Y siempre el Espíritu Santo te va a estar impulsando. Sigue avanzando, sigue avanzando. No sabe tocar retirada. Ese clarín tenemos en nuestro corazón. Y es clave que empieces a escuchar la trompeta que está tocando el Espíritu Santo, que está alentando, avanza, avanza. Las circunstancias son adversas, como esa batalla. Pero no sabe tocar otra cosa.
y en Él estamos seguros y somos más que vencedores. Amén. Que Dios les bendiga.